Encantado se encuentren por acá. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y hoy nos está convocando esta clase virtual dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela. Tuve un pequeño problema técnico anteriormente en el inicio previo de esta clase. Hoy 2 de diciembre de 2022 y esta clase, como decía, está dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura práctica 3, práctica de Derecho Penal, a los efectos de instruir pues, lo vinculado al tema, pero también del sustento teórico para una próxima evaluación que quizás se desarrolle el próximo viernes frente a mis alumnos, sobre el tema que se indica en la lámina, la audiencia de imputación penal. Clases estas que la pueden encontrar también en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar allí mis criterios sobre aspectos variados del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Les decía yo, o mejor dicho, vamos a retomar esto desde cero, en función de que evidentemente tuve el problema técnico anterior mencionado. Que esa fase preparatoria del proceso penal es una fase, como normativamente lo prescribe, pues 262 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, para tratar de obtener elementos de convicción que sustenten un convencimiento al titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, por mandato del artículo 285, 3 y 4 de la Constitución, el 11, el 111 del Código Orgánico Procesal Penal y la propia Ley Orgánica del Ministerio Público, más otros cuerpos normativos, como por ejemplo la Ley de Protección de Testigos y otros sujetos procesales. Resulta entonces que esa fase preparatoria no se eterniza, no es infinita, es finita. Hay que asumir una concreción. Y esa concreción, bueno, es el convencimiento del titular de la acción penal. Obviamente nos estamos refiriendo a los delitos de acción pública, porque si nos estuviésemos refiriendo a los delitos de instancia de parte agraviada, los delitos que se instaura su procesamiento a través de la acusación privada, bueno, en esos delitos 391 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal se confunde la imputación con la acusación. La acusación privada sería el primer acto de imputación, pero en los delitos de acción pública pues se requiere precisamente que previo a la acusación exista una imputación. Por lo tanto, la imputación es el sustrato de una acusación. Mucho cuidado con confundir los términos. Ese procesado puede llamarse de muchas formas. Es como un tipo o una dama que se ha divorciado 5, 6 veces. ¿Ok? Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. Bueno, entonces, de mala forma, a los hombres no le cambian el apellido, pero la mujer que se divorcia y se casa y se vuelve a casar, bueno, si ella lo quiere, porque también es previsión del Código Civil, bueno, primero era, vamos a hablar de alguien conocido, Elizabeth Taylor, creo que era primero, sería Elizabeth. Ah, no, ella tomó el apellido de uno de los esposos, entonces, bueno, Taylor, Fisher, Burton, se me perdió la cuenta, creo que eran 6, 7 esposos que tuvo la bella Elizabeth Taylor. Entonces, a lo largo del proceso, ese procesado puede denominarse de muchas formas. ¿Okay? Entonces, investigado aún no es procesado, pero a lo mejor como consecuencia de la investigación se deriva una imputación. Entonces, por ahora, investigado. Ese concepto de investigado lo manejan expresamente normas tan, digamos, tan precisas como el 289, en la llamada prueba anticipada. La prueba anticipada se realiza inclusive cuando alguien no ostente siquiera
la condición de imputado y es simplemente investigado y asiste a la audiencia de prueba anticipada 289. Investigado, sospechoso, cuando es encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito, pero ojo, todavía no ha sido imputado formalmente, sospechoso, denunciado, o sea, hay un señalamiento en concreto, o de quién es víctima, o de alguien que percibió el delito, o de alguien que referencialmente conoció el delito, querellado, porque se le admitió la querella, que de una forma formal interpuso la víctima contra esa persona. Fíjate todas las denominaciones que va ostentando ese procesado. Imputado. Imputado cuando hay un acto de señalamiento formal de lo que el 126A denomina probabilidad objetiva de responsabilidad. Imputado. Acusado. Cuando se admite la acusación, bien sea la acusación pública, 308, o la acusación particular propia, 309 del Código Orgánico Procesal Penal, con la admisión de la acusación. Pero puede ser que el derrotero de ese quien ya había sido imputado ahora cambia, porque es sobreseído. El fiscal solicitó el sobreseimiento y así se aceptó por parte del Tribunal de Control, aceptó sobreseer por previo requerimiento del fiscal. En realidad la cosa no es tan sencilla porque no es solamente con la propuesta de sobreseimiento del fiscal que se puede llegar a la condición de sobreseimiento. Hay muchas otras vías para llegar al sobreseimiento, pero vamos a no complicarla tanto y abordar que sea porque el fiscal lo solicitó. Pero ese fiscal también pudo haber solicitado el decreto de archivo fiscal. Archíveme la causa, ¿ok? No presenta una acusación ni presenta una solicitud de sobreseimiento. La verdad que la palabra de archivado suena un poco fea, ¿ok? Que ese procesado ostente la condición de archivado, sobre todo porque como consecuencia del decreto de archivo fiscal, el efecto es que cesa la imputación. Y si cesa la imputación, entonces de mala forma podría ser denominado procesado. ¿Te vas listo, libre, con la sonrisa en el rostro? Pues no, puesto que el decreto de archivo fiscal todavía no ha conducido a una decisión de sobreseimiento, todavía no es una sentencia. Es un acto procesal que impide posibilidad de persecución, lo que técnicamente se denomina un non bis in idem, artículo 20 del COD, imposibilidad de nueva persecución, pero todavía no hay una sentencia. Entonces, bueno, la palabra, digamos, archivado sería un poco inusual, inadecuada, pero ustedes entienden lo que yo quiero referirme. Ya no es imputado, pero podría todavía revertirse esa condición si como consecuencia del archivo se encuentran nuevos elementos que permitan la interposición de un acto conclusivo de la fase preparatoria. Luego, si ese procesado pasa a juicio, iría a ser condenado. Se condena. Pero vamos a ver si realmente se ejecuta dicha condena, porque a lo mejor entre la condena y la ejecución existieron recursos procesales que se interpusieron, el recurso de apelación de sentencia, el recurso de casación y, por qué no decirlo, la solicitud de revisión constitucional ante la Sala Constitucional. Bueno, pero si ese condenado definitivamente se ratifica su condena, aún interponiéndose ese recurso, bueno, ostenta la condición de penado. Y dirían ustedes, bueno, ya ahí culminó esa travesía en el mundo de la nominalidad del procesado. Ya no se vuelve a casar, es decir, ya no hay un nuevo apellido para la dama. En el nuevo matrimonio, cuidado, porque pudiera ser que aún condenado se interpone un recurso muy especial, muy extraordinario, procesal penal. No lo confundan con la revisión constitucional, que es la solicitud de revisión constitucional. Artículo 462 y siguiente
del Código Orgánico Procesal Penal. Se descubre un hecho nuevo que no se conocía en el desarrollo del juicio y entonces se revisa su condena. La condena es exclusivamente frente a un, perdón, la revisión es solamente frente a una sentencia condenatoria. No frente a una sentencia absolutoria o de sobreseimiento. ¿Y cómo lo llamamos, profesor? Será revisado, ¿verdad? Sería, si vamos a utilizar la propia denominación, la propia nominalidad para adjetivizar a ese procesado, bueno, sería un revisado. Y si la revisión prospera, bueno, ya no es procesado, puesto que ya definitivamente la decisión sería una sentencia absolutoria, ¿okay? Sería lo que procede frente a la solicitud de revisión. Pero volviéndonos al tema que nos ocupa, vamos a retrotraernos, vamos a asumir la condición inicial, ¿okay?, de ese procesado. Entonces, la imputación como tal, la imputación como un acto de señalamiento. Y la convocatoria de hoy es para abordar que ese acto de señalamiento, que es la audiencia de imputación, o sea, revisar el concepto de audiencia de imputación, porque la actividad evaluativa frente a mis alumnos tiene que ver con su intervención en roles dentro de esa audiencia de imputación, ha de ser analizada en su exacta dimensión, sobre todo por los cambios que han existido a nivel jurisprudencial y a nivel de, inclusive normativo, en estos escasos 22, 23 años de vigencia del sistema acusatorio a través del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, yo creo que lo primero que habría que abordar frente al concepto de acto de imputación es la referencia normativa constitucional. Bueno, no te la señalo en lámina, pero lo he tratado tantas veces y a lo mejor ustedes, estudiantes o público en general que lo ha abordado, bueno, lo ha visto en alguna oportunidad, que es el famoso artículo 49 de la Constitución que establece el debido proceso, específicamente el numeral primero, que habla del señalamiento de cargos. Cargos. El concepto de cargo que se maneja en ese artículo 49.1 de la Constitución implica una imputación, es decir, el conocimiento de la imputación. El conocimiento del cargo es el conocimiento de una imputación. Por cierto que más o menos ese numeral primero ya te está abordando los ejemplos de esa imputación. Hasta el cansancio te he manifestado que en otras oportunidades, pero bueno, quien está viendo esto novedosamente ya no tendría por qué recriminarle porque no ha visto ni disertaciones anteriores ni estaría obligado a hacerla. Pero decía yo que a mí siempre me ha gustado una sentencia del Tribunal Supremo costarricense que habla de las famosas 3 I. La imputación con I implica incriminación, señalamiento del hecho y señalamiento de la calificante jurídica del hecho, pero también intimación, que sería el señalamiento de los elementos de convicción que sustentan la imputación. Entonces decía yo que de alguna forma el 49.1 de la Constitución más o menos entra en el concepto de imputación en el sentido de que habla del conocimiento de las pruebas, no solamente el conocimiento del cargo, la quaestio facti, el hecho y su calificante jurídica. No solamente me relatas el cuento, sino que la calificante jurídica es importante. Ese fiscal que le corresponde esa imputación no me podrá venir con el San Benito de usted juez, iuria novi curia, es el que conoce el derecho y dele usted la calificación que usted quiera. No, la imputación implica un señalamiento de facto, de hecho, y un señalamiento jurídico, de iuris, un señalamiento de una calificación jurídica, pero a la vez una incorporación convictiva. Me cuido mucho utilizar la palabra prueba, pero la palabra elemento de convicción existente, real, objetivizable, que esté allí, que no sea una simple conjetura, que no sea una simple suposición,
o inclusive las presunciones, porque las hay de dos tipos, juris tantum y jure ab de jure. Entonces, el concepto de imputación. Entonces, bueno, vámonos a lo nominal, la noción de imputación a partir de la referencia normativa. En la fracasada disertación de hace unos minutos, la que tuve por problemas técnicos, les hablaba yo a los que están aquí presentes, no confundir con otras normas del Código Orgánico. Por ejemplo, hay una que habla del, así se llama, la imputación pública. Ustedes saben que, para bien o para mal, el legislador procesal penal venezolano toma la costumbre de nominalizar los artículos, de colocarle nombres y apellidos, ya que estamos con ejemplos de derecho civil o de estado civil, divorcio, etcétera. Bueno, entonces el tema del nombre, el nombre de cada quien. Entonces, bueno, ese artículo, ese objeto a regular, le coloca una nominalidad, lo cual no está presente, por ejemplo, en el Código Penal, que solamente nomina títulos, capítulos, secciones o en la propia Constitución, sino que aquí el legislador procesal penal, como un buen o mal ejemplo, eso lo decidirán ustedes, de técnica legislativa, le coloca un nombre a un artículo. Y entonces, inclusive ahí yo me he topado con gente que ha querido hacer tesina de especialista, indicándome que, oye, sería un buen tema abordar el hecho de si la nominalidad de un artículo sirve de fuente del derecho procesal penal, o que lo importante es el artículo en sí, porque a veces hay como una especie de discordancia, ¿ok? Que tú ves, qué sé yo, igualdad entre las partes, artículo 12, Código Orgánico, y de repente vas al texto y lo que ves es otra cosa, ¿ok? Entonces, bueno, si la nominalidad puede servir de fuente de derecho. ¿Por qué se los indico? Bueno, porque hay una norma, les decía yo, que habla de la imputación pública. Y entonces los códigos deben ser realizados de una forma tal que cualquiera lo pueda entender, concebir, sin ser abogado. Cualquiera que abra ese código y vea eso de imputación pública, puede venirle a la mente dos concepciones. Uno, cuando el público te está imputando, imputación pública, cuando el público te está señalando. Pero también si el ente se llama Ministerio Público, entonces a lo mejor tú entiendes que la imputación pública es la que desarrolla el fiscal. Pues no, ese concepto de imputación pública pasa por la acepción primera. Es decir, cuando te están señalando públicamente que tú has cometido un delito. Pero es pura echadera de dedo, como se dice coloquialmente. Es decir, no hay una denuncia, no hay una querella, hay un señalamiento público a través de las redes, a través de los medios de comunicación, qué sé yo, asambleariamente, en un salón de clase, lo que fuere. Y entonces viene y tú vas, ese imputado públicamente, entre comillas, ¿ok? Va y acude ante el Ministerio Público a los efectos de decir que lo están imputando públicamente. Es una especie de denuncia a la inversa. Ustedes recuerdan que, bueno, el denunciante, bueno, o es el ofendido directamente por el delito, cualquier persona que conozca de alguna forma ese delito porque lo ha presenciado o referencialmente. Y entonces, inclusive hay denuncias que son funcionarios que están obligados, personas que están obligados a la denuncia, a la llamada denuncia, digamos, exigida, valga la cacofonía, obligatoria. Entonces, bueno, estoy siendo señalado. A eso no se refiere el concepto del acto de imputación que pretendo abordar hoy. Es decir, el acto de imputación adquiere una persecución de origen funcionarial, es decir, un señalamiento a partir de autoridades encargadas a perseguir. Y yo creo que la mejor referencia es ir a la propia norma, las dos normas, digamos, pivotales del asunto, que serían el artículo 126 y el artículo 126A del Código Orgánico Procesal Penal. En el 126 se nos indica imputado. Se denomina imputado a toda persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible
por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal conforme a lo establecido en este código. Es decir, quien te imputa es el proceso. El acto de imputación como acto procesal, fundamentalmente, no es una circunstancia, digamos, fáctica, sino que surge a partir de una regulación procesal y a partir de autoridades que tienen esa potestad, la potestad de la imputación. Nótese que en ese encabezado del artículo 126 se habla no solamente, se habla de concurso de personas en el delito, se habla de quien es señalado como autor, coautor, pero también partícipe. Por lo tanto, la imputación de un cómplice, la imputación de un determinador, la imputación de un instigador. Por cierto que no existe una especie de prelación en el sentido de que para imputar a un partícipe previamente ha debido imputarse al autor. A lo mejor los rastros, los elementos de convicción, lo que me están hablando ahorita es de una ayuda, de una colaboración, pero realmente la autoría material del hecho no la tengo concretada, pero estoy investigando el tema de la colaboración, de la participación en el hecho. ¿Ok? Vamos a seguir con el segundo aparte de dicho artículo 126 del Código Orgánico. De igual forma, se denomina imputado a la persona investigada a quien el fiscal del Ministerio Público le atribuye la comisión de un hecho punible en acto de imputación formal ante el fiscal. Fíjense lo ambiguo de esa norma. Ella habla de personas investigadas por el fiscal del Ministerio Público, que después requieren ser imputadas. Pero recuerden, como lo vimos en la sesión anterior, que a lo mejor esto no comenzó por el señalamiento ante el fiscal, lo que se llama conocimiento oficioso o conocimiento autónomo, en la cual ni siquiera había un señalado, pero sí están las resultas del delito. Ahí está la vidriera rota, la cuenta vaciada, la persona muerta en la calle, y se requiere una investigación a los efectos de una individualización y finalmente de una imputación. Investigación, individualización, imputación. Sino que aquí el origen del asunto fue la flagrancia. Flagrancia. Es decir, hay un sospechoso que fue encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito. Víctima, clamor público, autoridad policial, conforme las pautas del 234, y ese sospechoso se requiere una imputación del mismo. Es decir, que la aprehensión flagrante en sí misma no es un acto de imputación. Vamos, que es una medida de aseguramiento, hay un aseguramiento, lo tolera la propia Constitución en el artículo 44, numeral primero. La libertad es inviolable a menos que sea en la llamada comisión flagrante de un hecho ilícito o previa orden judicial. Por cierto, esa previa orden judicial pudo haber sido a partir de una imputación formal, esa orden judicial, una medida judicial preventiva privativa de libertad dictada en audiencia, o puede ser por una orden de aprehensión. Y evidentemente cuando el fiscal le está solicitando al juez de control una orden de aprehensión, no tiene ante sí al que va a imputar, es inaudita alter ampar, es decir, no lo tiene frente para que él pueda ejercer la defensa. Pero obviamente que esto es una imputación porque proviene del titular de la acción penal y por lo tanto allí utilizaríamos el concepto de imputación material. Esa noción de imputación material, ustedes preguntarán, ¿se corrobora con el derecho? ¿Se corrobora con lo normativo? En mi criterio sí, dado lo que establece el artículo 295 del COP, que me habla de que la fase preparatoria debe durar 6 meses. ¿Desde cuándo? Dice, desde la imputación formal
o desde la individualización. Entonces, esa individualización como una imputación material. Pero ojo, no me quiero ir por las ramas ni salirme por esa puerta de atrás, porque lo que yo estoy abordando es la imputación formal, la que surge de una audiencia. A eso alude el tema de hoy. O sea, hay muchos temas que están quedando por fuera, pero es que tipo embudo quiero concretarme al hecho, dado las dimensiones de esta disertación, que ustedes saben, a la forma usual no puede durar más de 40 minutos cada una de las sesiones. ¿Y por qué no las une? Por eso, porque no las empata. No, porque además es hasta bueno para quien lo está escuchando. Nadie soporta más de 40 minutos. Entonces, bueno, y se lo están viendo no solamente por su ordenador, sino a través del teléfono, bueno, la cosa es mucho más plausible en la medida de que en lo corto está lo sustancioso. A veces no, a veces hay que aplicarlo por todas unas variables que hay acá. Además que la duración de una clase académica, y esto pretende ser una clase, está ubicada en pautas reglamentarias. Entonces, nótese que allí, en esa primera parte del 126, ya se establece que la imputación ha de provenir del fiscal del Ministerio Público. Pero fíjate que aquí te está hablando ya de dos formas de inicio. Te estaría hablando, en primer lugar, de alguien que ostenta la condición de investigado y que ahora se requiere una imputación. Entonces sería el llamado conocimiento oficioso, lo cual no desdice la flagrancia que está descrita en el artículo 234, ratificada con el 372 del Código Orgánico Procesal Penal, como un acto de necesidad ulterior de imputación formal. ¿Ok? Con la admisión de la acusación, el imputado adquiere la condición de acusado. Era lo que yo les hablaba sobre las diferentes denominaciones de ese procesado. Pero tampoco es mal de morir, tampoco es para poner cero en un examen, porque dice el propio código, en el último aparte del 126, la denominación de imputado podrá utilizarse indistintamente en cualquier fase del proceso. Es decir, si alguien se equivoca del que ya es condenado, que sería lo ulterior, ya es penado y se le llama imputado, no es mal de morir. El propio código pues no establece esa posibilidad. Fíjate que a veces uno diría, bueno, ¿por qué establece esa posibilidad? Porque a lo mejor sí, si revertimos una sentencia condenatoria, siempre le quedará la condición de imputado. Entonces, revertimos la condición de condenado. Bueno, siempre le quedará la condición de imputado. Bueno, hubo una imputación inicialmente que originó todo esto. Para que esta imputación no siga existiendo, entonces, o hay una sentencia de sobreseimiento o hay una sentencia absolutoria, ya que descartamos la sentencia condenatoria. Porque previo a la imputación, lo que podría existir, lean mis labios, es la desestimación de la denuncia o de la querella. Eso sí es lo que pudiera ocurrir. La palabra es distinta. Desestimación. Se desestima la denuncia, se desestima la querella. Si vamos a utilizar otra expresión, sería se inadmite la querella. La verdad que la expresión inadmisión de la denuncia es un tanto inadecuada, porque el concepto de inadmisión pasaría por una verificación jurisdiccional a los efectos de observar si se tiene legitimatio, por ejemplo, ad causam y legitimatio ad proceso. Y por lo tanto la palabra desestimación sería mucho más adecuada. A veces lo nominal es sumamente importante. Hace unos días salió una sentencia, pues, que no es el caso comentarla acá, sobre el eterno problema de la acusación que tiene errores de forma y que por lo tanto no es admitida por el juez, y al no ser admitida por el juez de control,
entonces se plantea la disyuntiva a partir de una sentencia de la Sala de Casación Penal sobre si el sobreseimiento es temporal o si el sobreseimiento es definitivo. Esa es una consideración, esa es esta esquina, pero en la otra esquina estaría el efecto práctico importante. ¿Qué pasa con la medida de coerción, con la medida cautelar frente a esta acusación que no ha sido admitida? El decaimiento de la medida de coerción tiene mucho que ver con la existencia de la propia acusación. Bueno, y yo por ahí por las redes, ya nos tocaría en alguna forma analizarlo cuando veamos la presentación de la acusación. Decía, bueno, todo depende de lo que el juez haya decidido. Si el juez anuló la acusación, la anula, esa es la palabra que utiliza en la decisión, anula la acusación, pues no existe, en el mundo real no existe, es como esa silla que no existe, definitivamente. Al no haber acusación, pues decae la medida. Ahora, si la expresión del juez es suspender la audiencia a los efectos de la corrección, y el famoso 313, numeral primero del código, indica en el menor lapso posible. Y no dice cuál es ese lapso. Debería haberlo dicho, pero no lo dice. Bueno, y si estamos hablando de fase intermedia, ¿cuál sería el menor lapso posible? El menor de los lapsos establecidos. Bueno, lo describe el propio 309 del COP, que dice, se fija la audiencia preliminar de 15 a 20 días. Y cuando tenga que refijarse la audiencia preliminar, esa refijación será en 5 días hábiles. Entonces habría un gran lapso y habría el menor lapso posible. Ustedes dirán, bueno, pero el menor lapso posible podría ser 3 días, un día, corrige esa acusación, en ese día apurado, vete para la oficina fiscal y corrige la acusación. Pero es que el menor lapso posible con tolerancia normativa, con atribución normativa. Muchos dirán, es que existe otro lapso menor, que es el de los 3 días. 3 días en la cual alguien presenta una pretensión y el juez responde. Pero aquí no es el juez quien tiene que responder. Aquí quien tiene que corregir esa acusación es una parte. Por lo tanto, no sería el lapso de los 3 días, sino el lapso para que establezca la propia norma en el artículo 309. Pero dejemos esa disquisición para volver a lo nuestro, que es la imputación. El acto de imputación, la audiencia de imputación. Entonces, aquí sí iríamos a la denominación de imputación formal que establece el artículo 126A. Este artículo 126A, que el código denomina acto de imputación, todavía, mis estimados, lo estamos digiriendo, ¿cierto? Hace un poco más de un año, esto fue en septiembre de 2021 y estamos en diciembre de 2022, es que se incorpora esa norma. Por lo tanto, todavía está en un proceso de análisis, de disquisiciones doctrinarias, disquisiciones jurisprudenciales, prácticamente todos los que hacen esa noble labor de ponerlos en conocimiento de los recientes fallos del Tribunal Supremo. Por cierto que también el que vive de esto debería estar montado, pues precisamente en las decisiones, es decir, hay una gran ayuda pues, en esa página web del Tribunal Supremo de Justicia, en donde se publican de forma extensa las sentencias de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Penal, que sería lo que nos interesa en este caso. Casi que nos agarra de sorpresa, ¿verdad? Casi que son asuntos, hitos de moda, el nuevo fallo, el nuevo criterio para abordar su vinculación con respecto a lo normativo. Hoy, por cierto, los invito, hoy a las 4 de la tarde, hay un foro chat mío sobre varias, en las redes están todas las coordenadas, sobre varias sentencias recientes de la Sala Constitucional vinculado a variados aspectos de la imputación y de
y de la conclusión de dicha fase preparatoria. Entonces, veamos lo que nos dice el 126A. El acto de imputación formal, bien expreso, ¿ok? Acto de imputación formal. Es una facultad exclusiva del Ministerio Público en los delitos de acción pública. Por lo tanto, no habría un acto de imputación formal en los delitos de instancia de parte agraviada. Se llevará a cabo ante la fiscal o el fiscal del Ministerio Público. Está lloviendo sobre mojado el 126 porque eso ya estaba descrito, establecido en el artículo 126A, el normalito. Una vez que exista la probabilidad objetiva de responsabilidad. Probabilidad objetiva de responsabilidad. Esta es la frase 9. Probabilidad objetiva de responsabilidad. Entonces, donde quiera que ese fiscal haga la imputación, es decir, o en sede fiscal o en sede judicial, esa es su labor, el señalamiento de la probabilidad objetiva de responsabilidad. No quiero detenerme mucho en este aspecto, pero lo primero que habría que abordar es que no se confundan con la noción de objetiva en el sentido de pretender abordar una responsabilidad objetiva. Lo niega nuestro propio Código Penal en el artículo 61. El señalamiento de una responsabilidad pasa por establecer los aspectos objetivos del delito, pero también los aspectos subjetivos del delito. Pasa por el señalamiento de la causación, la relación de causa-efecto que ha generado un resultado, pero también con el señalamiento de la culpabilidad. Recuerden ustedes que nadie es responsable por hacer sin querer y mucho menos ser responsable por querer sin hacer. Y que por lo tanto la invocación, el señalamiento de los elementos de convicción que agreguen el aspecto subjetivo del delito debe estar presente en una imputación a pesar de que la norma hable de probabilidad objetiva de responsabilidad. Vamos, que cuando la norma habla de la famosa probabilidad objetiva de responsabilidad, digamos, el concepto de lo objetivo alude a la idea de que ha de estar presente los elementos, que debe estar materializado. Lo objetivo es porque tiene que estar allí. Es casi un problema de materialidad. Es decir, algo como si hubiese dicho probabilidad material de responsabilidad. Entonces, lo objetivo alude a la existencia de los elementos, no conjeturales, no supuestos. Miren, los invito a que se incorporen a la segunda parte de esta disertación de inmediato con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta, si a bien tienen gusto.